vamos a empezar a ver entonces los medios de cultivo, ¿sí? Vamos a empezar por la unidad 6, que habla de los medios de cultivo. Bueno, ahí se ven algunas plaquitas, algunos ejemplos, pero los medios de cultivo son justamente un material que vamos a utilizar en el laboratorio, que contiene todo lo que un microorganismo necesita para crecer, o sea, todos los nutrientes, todos los elementos, todos los materiales, ¿sí? Todos los componentes que le dan a los microorganismos lo necesario para poder desarrollarse, ¿sí? Así como hasta ahora queríamos eliminarlos, ¿sí? Por eso lo habíamos puesto desinfectante, los habíamos autoclavado, habíamos encontrado un montón de formas. Al principio lo queríamos estudiar, así que vimos las formas de observarlo, después los queríamos matar, así que vimos las formas de eliminarlos, y ahora queremos que crezcan. Así que vamos a ver las formas de hacerlos crecer, de hacerlos que se desarrollen. Por eso utilizamos los medios de cultivo, ¿sí? Algunos medios de cultivo son líquidos, otros son sólidos, pero todos tienen las características de que van a contener todos los nutrientes que necesitan los microorganismos. Vamos a ver que hay muchos tipos de medio de cultivo, que los vamos a clasificar de diferente manera. Pero como decía, todos tienen algunos nutrientes mínimos o básicos que necesitan los microorganismos para desarrollarse. Hay líquidos, les decía, y hay semisólidos. Los líquidos se llaman caldo, los semisólidos se llaman agar, ¿sí? Todos tienen agua y es súper importante que se preparen con agua, porque justamente como cualquier ser vivo, los microorganismos también necesitan agua para vivir, así que si un medio de cultivo tiene que tener la cantidad suficiente de agua para que esos microorganismos puedan crecer. Y aparte vamos a ver que también necesitan otras condiciones, aparte de los nutrientes que tiene el medio de cultivo, también se necesitan de otras condiciones para poder crecer. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos nutrientes que necesitan nuestro medio de cultivo, ¿sí? ¿Para qué vamos a usar los medios de cultivo? Bueno, vamos a usar justamente para desarrollar el crecimiento, ¿sí? de estos microorganismos, para poder ver, por ejemplo, contar qué cantidad, para ver la abundancia ¿sí? que haya, para evidenciar si hay o no microorganismos en una muestra. Nos va a servir el medio de cultivo también, por ejemplo, para lograr que un microorganismo que está dentro de una muestra biológica se desarrolle y nos permita tener más cantidad de microorganismos para poder estudiarlo. Nos va a servir también para aislar un microorganismo de un conjunto, de una mezcla de microorganismos, ¿sí? De una muestra compleja. Nos va a servir también para, por ejemplo, para identificar el microorganismo, ¿sí? Para seleccionar, hacer que crezcan unos y que no crezcan otros, para identificarlo por alguna característica del crecimiento, ¿sí? Nos va a servir para estudios, para otro tipo de estudios complementarios, y también nos va a servir en los medios de cultivo, para poder ensayar la sensibilidad que tienen las bacterias a distintos antibióticos. Para todo eso y mucho más nos sirven los medios de cultivo. Después vamos a ir viendo en las otras unidades cómo podemos sembrar, ¿sí? Sembrar significa colocar la muestra sobre los medios de cultivo o dentro de los medios de cultivo para que crezcan los microorganismos. Eso es sembrar, ¿sí? Y vamos a ver que después tenemos diferentes métodos de siembra, depende para lo que queramos hacerlo. O sea, si queremos que crezca mucho para poder
recuperar un microorganismo de una muestra biológica, si queremos aislarlo de un montón más, si queremos hacer una identificación, si necesitamos hacer una sensibilidad de antibiótico. Para cada una de esas técnicas, la técnica de siembra es distinta, ¿sí? Y a eso vamos. ¿Todo el mundo me sigue? Al menos dedito para arriba, si no quieren hablar, pero... Sí, profe. Muy bien. Bueno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando pensamos un medio de cultivo? Ustedes imagínense que cuando piensan, no sé, yo ahora me estoy haciendo una huertita en casa y para pensar qué cosas tengo, cómo quiero que crezca mi huerta, tengo que pensar qué necesito, ¿no? Entonces sé que necesito tierra, que necesito ciertos nutrientes, que necesita agua, que necesita sol, que necesita aire, ¿sí? Que necesita cierta temperatura. Y bueno, teniendo en cuenta eso, voy a elegir el mejor lugar dentro de lo que tengo, y el mejor momento del año, y la mejor tierra, y la mejor agua, todo para que mi planta crezca. Del mismo modo vamos a hacerlo acá en el laboratorio en microbiología. Vamos a elegir, ¿sí? Cuáles son los nutrientes que necesita mi microorganismo, y con todo eso que necesita vamos a hacer una sopa a la que llamamos medio de cultivo. ¿Y por qué queremos eso? Porque queremos que crezca, ¿sí? Así que nos vamos a meter un poquito en cómo es el crecimiento de microbiano, el crecimiento de un microorganismo. El crecimiento de microorganismo tiene varios procesos o etapas, ¿sí? Por la que va pasando el microorganismo mientras que va creciendo, tanto eso ocurra en un huésped, durante una infección, o en un medio de cultivo de una manera controlada, un crecimiento controlado, que yo lo estoy haciendo por una razón en especial, ¿sí? O sea, tanto de un modo controlado en un medio de cultivo, o de un modo incontrolado en una infección, la forma de crecimiento, lo que se llama la curva de crecimiento, es similar, ¿sí? Y vamos a ir viendo que esta curvita, esto que yo les muestro acá, es lo que llamamos la curva de crecimiento, ¿sí? O el ciclo de crecimiento microbiano. Fíjense, lo que va a ocurrir, nosotros marcamos acá 4 etapas, ¿sí? Hay 4 etapas del crecimiento bacteriano. Cada una de esas etapas tiene una característica, pero fíjense, vamos a poner el punterito. Ahí. Fíjense que acá estamos graficando logaritmo del número de microorganismos viables. ¿Por qué lo graficamos el logaritmo? Porque la cantidad de microorganismos es enorme. Entonces, en lugar de poner millones de unidades formadoras de colonia, ponemos, o de microorganismos, ponemos el logaritmo, que nos reduce el número, ¿sí? Ya lo habrán visto con el profe de matemática, y si no, lo pueden charlar con él. ¿Cómo es que el logaritmo reduce? Bueno, y lo vamos a graficar en función del tiempo, ¿sí? Del tiempo que transcurre de vida. Entonces vamos a ver que los microorganismos empiezan a, si yo tengo una carga muy bajita de microorganismos, esos microorganismos empiezan a desarrollarse y van a ir dividiéndose, ¿sí? Van a ir, acuérdense que se reproducen, se desarrollan, crecen y después se van dividiendo, ¿sí? Van haciendo fisión, o sea que van a ir creciendo, van a ir desarrollándose y van a generar otros microorganismos, de manera que el número de microorganismos empieza a aumentar, ¿sí? Empieza a aumentar y entonces vamos viendo que va aumentando, fíjense, en la curva, hasta que llega a una meseta, ¿sí? A una fase plana, donde ya no crece más, no aumenta más su número, y después empieza a bajar el número, ¿sí? Esto
supongo que lo tendrán muy familiarizado, ya que estamos viéndolo todos los días por televisión, lo de la famosa curva, y la curva plana, y la meseta, si se aplana la curva, bueno, habla de esto, ¿sí? Justamente de esto mismo, el tema de cómo al desarrollarse empieza a aumentar el número y llega un momento en que ya no aumenta más. Vamos a ir viendo cada una de las etapas, ¿sí? La primera etapa, ¿sí? Se llama fase de latencia, ¿sí? Es esta primera etapa. ¿Qué ocurre en esta primera etapa, que es la etapa de latencia? Es una parte en la que yo puse el microorganismo en un medio de cultivo y ese microorganismo se tiene que adaptar a ese medio de cultivo. O, en el caso de que sea una infección, ese microorganismo ingresa al organismo y se tiene que adaptar a su medio ambiente, ¿sí? Es una etapa de adaptación. Se tiene que adaptar a todo el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mientras que se adapta, se alimenta. Y entonces vamos a ver que en esta primera etapa, si ustedes se fijan en la primera etapa, que es esta, la etapa 1, ¿sí? Que es la etapa de latencia, lo que van a ver es que en realidad la cantidad de microorganismos no aumenta. Fíjense que está bien chatito, ¿sí? Recién empieza a aumentar a partir de aquí. Pero la primera etapa no aumenta el número de células. ¿Por qué? Porque no hay un aumento del número de células. Los microorganismos no se están dividiendo en esa etapa, ¿sí? Lo que hay es, sí, un aumento de la masa celular. ¿En qué sentido? En que cada una de las células, sí, se alimenta y empieza a aumentar su masa, ¿sí? Pero no hay aumento de número de células. No empieza a dividirse y a producir nuevas células. ¿Se entiende esto de esta primera etapa? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Una vez que ya aumentó la masa de cada una de las células, la masa celular, pero no el número, entonces empieza una segunda etapa. En esta segunda etapa, que empezaría más o menos por aquí y llega hasta acá, es la fase propia del crecimiento. Hay un crecimiento exponencial, ¿sí? ¿Por qué significa que es exponencial? Porque cada una de esas células que aumentó su masa en la primera etapa empieza a dividirse. Se produce la división, la fisión binaria, o sea, se divide en dos, pero cada una de esas ahora nuevas se vuelven a dividir en dos. Y cada una de esas 4 se vuelven a dividir cada en 2, y así, en 8 y en 16. Entonces, lo que se va produciendo es un crecimiento exponencial, ¿sí? Siempre va al doble del número que estaba anteriormente. Entonces es un crecimiento, fíjense, muy pronunciado. Fíjense que la curva es súper pronunciada, ¿sí? Esto es lo de el famoso pico o curva exponencial que se quiere evitar con esto de la cuarentena, justamente, que no sea tan así, sino que sea más chatita, ¿no? En esta fase de crecimiento exponencial, lo que vamos a ver es sí claramente un aumento. Fíjense que partimos de acá, de esta cantidad, y acá llegamos a este número de microorganismos. Aumentó, todo esto lo aumentó en esa etapa, ¿sí? Entonces, en la fase primera, la de latencia, que es una adaptación al medio, no hay aumento del número de microorganismos. No aumenta el número de células. Lo que aumenta es la masa celular, el tamaño de esas células. ¿Por qué? Porque se preparan para la división. Durante la fase de crecimiento exponencial comienza toda la división celular, y entonces esas células que aumentaron su tamaño durante la fase de latencia empiezan a dividirse en forma exponencial y producen un enorme aumento en el número de microorganismos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegan a lo que se llama una fase estacionaria, que es la fase 3. La fase 3 es la fase estacionaria. En esa fase se llega cuando ya el microorganismo aumentó tanto su número y hay tanta cantidad que ya no hay, nutrientes, ¿sí? Ya no hay más nada de dónde sacar energía, ¿sí? Los nutrientes los utilizan las células para poder crecer y también para poder producir la energía que necesitan para dividirse, por ejemplo, y para hacer todas sus, ¿cómo se llama?
todas sus actividades vitales. Entonces, cuando llegaron acá, mientras que acá aumentaron su tamaño, acá aumentaron su número, pero llega un momento que cuando llegan a esta etapa, que es la etapa estacionaria, o la fase estacionaria, la fase 3, ya no hay nutrientes disponibles, porque ya se consumieron en las otras dos etapas. Entonces el microorganismo se queda sin nutrientes para poder producir energía. Entonces se agota su fuente de energía. Y entonces no puede seguir dividiéndose. Tampoco puede seguir creciendo. Se queda ahí. Llega ahí con la cantidad de microorganismos, el número de microorganismos que tenía, el número de células que tenía, y con el tamaño de las células como las tenía. No crece más. Tampoco se muere, pero no crece. Se mantiene un tiempo en esta fase estacionaria, hasta que llega un momento que ya el microorganismo, al no tener más energía, no tener más alimento, y no poder reproducirse, empieza a morir. Y entonces esta última etapa, que es la fase 4, es la fase de muerte microbiana. Y ahí sí vemos claramente cómo empieza a bajar el número de microorganismos. ¿Sí? O sea, acá se mantuvo igual y acá empieza a bajar. ¿Todo el mundo entendió la curva? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, sí, profe. Están despiertos, ¿no? Por favor. Hoy, Sí, pero no puedo hablar mucho porque acá mi mamá está hablando mucho, entonces ya escucharon toda mi conversación hoy temprano. ah, bueno. Pero escucho, pero escucho. Se escucha todo, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien, ¿se Perfecto. entiende? Que es lo que más me interesa. Más o menos despierta, Mario, no, por favor, despertate, cacheteate, despertate. Anda a la Sí, sí, yo la escucho, pero acá están todos los familiares de Mica hablando también, y entonces por eso lo silencio. Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué, Mica, están todos tus familiares ahí hablando? ¿Qué pasó? ¿Dándoles mano? No, porque hoy no estoy en mi pieza, estoy en la cocina, entonces están hablando todos. Bueno, decirle que, por favor, a ver, ¿me escuchan a mí? Por favor, familiares de Micaela, silencio, se tiene que entender. Están hablando del coronavirus. Bueno, bueno, ahí está, les estoy explicando la curva, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Que escuchen esto que les va a servir para entender lo del coronavirus. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, acá está más o menos en esta diapo lo que estábamos hablando, ¿sí? Y para que nosotros lo que vamos a querer es que de esta curva, lo que nos interesa, volvemos, es esta parte, la del crecimiento exponencial. Nosotros le vamos a dar a nuestros microorganismos un medio de cultivo, es decir, un caldo, un potaje, que tenga todos los nutrientes necesarios para que esos microorganismos que están acá, que son poquititos, aumenten su masa celular y después aumenten su número de células, y estén siempre en esta parte, ¿sí? Tenemos que evitar de cualquier manera que se agoten los nutrientes, ¿sí? Si nosotros queremos que crezcan. Por eso van a ver que los tiempos de incubación son en general son cortos, son de 2 días, o de más o menos en esos 48 horas, hay que ir viendo, porque si crecen mucho se puede agotar los nutrientes que tienen estos microorganismos, ¿sí? O sea, siempre vamos a tratar de que estemos en esta zona, entre la 2 y el principio de la 3. Bueno, vamos a ver algunas cosas sobre los medios de cultivo. Los medios de cultivo que nosotros usamos en general son medios de cultivo artificiales, ¿sí? Vamos a ver que hay varios tipos, ¿sí? Pero lo que tienen que cumplir, como dijimos, es que tienen que tener un cierto grado de humedad, necesita tener una cierta cantidad de agua, ese medio de cultivo, aparte de los nutrientes. Vamos a ver también que es muy importante el nivel de acidez o de alcalinidad que tiene ese medio de cultivo, hay que controlar el pH. Normalmente los medios de cultivo, cuando uno los compra, dice ahí en qué pH tiene que estar.
pero generalmente el pH es un pH fisiológico, ¿sí? Es un pH alrededor de 7. Que normalmente está todo, si uno va y compra el medio de cultivo, que vienen deshidratados, y uno los hidrata con agua, normalmente tienen, dentro del medio de cultivo, tienen sustancias, tienen sales, que hacen a modo de buffer, a modo de regulador del pH. O sea que normalmente si uno le pone la cantidad de agua que indica la preparación para la cantidad del polvito del medio de cultivo, debería estar en el pH adecuado. Igualmente se debe controlar el pH cuando uno lo prepara, y se debe ajustar el pH si fuera necesario. También hay que pensar que cuando uno saca del autoclave, el autoclavado también reduce un poquito el pH, ¿sí? Otra de las cosas importantes, aparte del pH y del agua, es el oxígeno, que vamos a ver ahora, que hay bacterias que necesitan mucho oxígeno y otras que no necesitan tanto y otras que no necesitan nada, y la temperatura, ¿sí? Que también vamos a ver que hay diferentes tipos de bacterias, algunas necesitan más temperatura y otras necesitan menos temperatura. Entonces, todas esas son las condiciones que vamos a tener que tener en cuenta. Así como yo le decía, lo de las plantitas del fondo, esto también vamos a tener que tener en cuenta un montón de condiciones. En principio, temperatura, cantidad de oxígeno, cantidad de agua y pH, ¿sí? Aparte de los nutrientes. Bueno, acá está un poquito lo que decíamos, ¿sí? De qué depende la replicación, que se desarrolle un microorganismo, depende obviamente de la especie bacteriana que vamos a desarrollar, pero depende de cómo está compuesto ese medio de cultivo, qué nutrientes tiene, depende también de la temperatura, ¿sí? Depende del oxígeno, ¿sí? Y en base a eso vamos a tener diferentes clasificaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener diferentes clasificaciones de medios de cultivo, ¿sí? De los microorganismos, depende qué tipo de fuente de energía utilizan, o qué fuente de carbono utilizan, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo que puede ser autótrofo, heterótrofo, fotótrofo, según la fuente de carbono o la fuente de energía que utiliza. Este microorganismo también lo vamos a poder clasificar, esto es lo que vamos a ir haciendo a medida que vemos esta unidad. Vamos a clasificarlo también según el requerimiento de oxígeno que utiliza. Ahí vamos a tener aerobios, anaerobios, ¿sí? También vamos a clasificarnos según la temperatura que necesita, y entonces ahí vamos a tener termófilos, mesófilos. Y vamos a también ver, según el rango de pH en el que crece el microorganismo, vamos a tener neutrófilos, acidófilos, ¿sí? O sea que vamos a clasificar a nuestros microorganismos según la forma, lo que requieren de oxígeno, lo que requieren, perdón, de nutrientes y de energía, ¿sí? Requerimientos de energía, lo vamos a clasificar según el requerimiento de oxígeno, lo vamos a clasificar según la temperatura a la que crecen, y lo vamos a clasificar según el pH en el que crecen. Esas son 4 de las maneras en que vamos a clasificar a nuestros microorganismos con respecto a su crecimiento. Bueno, vamos a empezar a ver cada nutriente que vamos a poner en el medio de cultivo, ¿sí? Tenemos que hacer la sopa, así que vamos a ver los ingredientes que vamos a poner en nuestra sopa, en nuestro pucherito. ¡Ay, qué rico! Me iban a comer pucherito. Bueno. Vamos a ver, los nutrientes, bueno, me imagino que todos ustedes saben lo que son los nutrientes, ¿no? Son aquellos elementos que obviamente todo el ser vivo necesita para producir energía, para fabricar sus materiales, sus estructuras y poder crecer y hacer sus actividades vitales. Bueno, vamos a tener 2 tipos de requerimientos dentro de nuestro medio de cultivo, ¿sí? Algunos de esos nutrientes que vamos a poner adentro del medio de cultivo, aparte de servirnos para alimentar, para hacer crecer a la célula, también la célula la puede usar para producir energía, ¿sí? Así que hay algunos nutrientes que, aparte de ser
fuentes de materiales para su crecimiento, son también fuentes de energía, ¿sí? Dentro de los nutrientes que también funcionan como fuente de energía tenemos al carbono y al nitrógeno. Y después hay otros nutrientes que le van a servir a la célula, que son, por ejemplo, los minerales, ¿sí? Como, por ejemplo, el hierro, y todos los iones inorgánicos, el hierro, el potasio, el fósforo, el magnesio. Y después vamos a ver que también tiene, otros que tampoco son energéticos, es el azufre, ¿sí? O sea, que vamos a tener, pero fundamentalmente los que me van a dar energía son el carbono, los nutrientes que tengan carbono y nitrógeno. Vamos a ir viendo las fuentes de carbono que tenemos. ¿Para qué me sirve el carbono? El carbono lo podemos ofrecer a nuestro microorganismo en el medio de cultivo de un montón de formas diferentes, porque hay muchísimas fuentes de carbono. Y va a estar muy relacionado con cómo produce la energía ese microorganismo, o sea, cuál es el metabolismo energético de ese microorganismo. Puede haber sustancias muy sencillitas, como las que dice en la diapo, que son, por ejemplo, el ácido acético o el citrato de sodio, ¿sí? Después hay fuentes de carbono un poco más complejas, que son ya macromoléculas, que son los hidratos de carbono, los azúcares, ¿sí? Como la glucosa, la lactosa, la maltosa, ¿sí? Y después va a haber, también podemos utilizar hidratos de carbono aún más complejos, ¿sí? Como son el almidón, ¿sí? Esos son algunos de las fuentes de carbono con las que nos podemos encontrar. ¿Cómo vamos a elegir esto? Bueno, depende del microorganismo que tengamos, ¿sí? Los microorganismos utilizan el carbono para sintetizar, para producir compuestos orgánicos, ¿sí? Es decir, para poder producir todas sus estructuras, ¿sí? Para producir proteínas, para producir hidratos de carbono más complejos, ¿sí? Para producir lípidos, o sea, para producir todos los elementos que necesita para formar toda su estructura. ¿Me siguen? Porque me siento hablando sola, acá como... Sí, profe. Bueno, ahora les voy a hacer algunas preguntas a ver si están despiertos. Bueno, me sirven para formar todas las estructuras de la célula. Para eso le sirve a la célula los compuestos de carbono, ¿sí? El carbono. Y también para producir energía. Entonces los microorganismos se pueden clasificar, acá los tenemos, en diferentes categorías, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es la naturaleza de dónde sacan el carbono, el carbono para producir sus compuestos orgánicos, y de dónde obtienen la energía, ¿sí? Ustedes algo de esto saben ya, porque ya hemos hablado, aparte lo han aprendido en la primaria, esto, o en la secundaria al menos, que según la fuente de carbono que utiliza un organismo puede ser autótrofo o heterótrofo. ¿Cuáles eran los autótrofos? Los que usaban, o un ejemplo de un autótrofo, de un organismo que sea autótrofo. Un ser vivo autótrofo. ¿Quién da más? ¿Quién me dice?
Nadie sabe quién es un ser vivo autótrofo. ¿Las plantas? Claro, las plantas, exactamente. Porque las plantas, ¿qué utilizan como fuente de carbono? Iba a decir clorofila, la luz solar. La luz solar la utilizan como energía. Ah, y los Para hacer nutrientes la del suelo. fotosíntesis. ¿Cómo? Los nutrientes del suelo. Del suelo saca los minerales, pero no saca la fuente de carbono. ¿De dónde saca la fuente de carbono para formar sus estructuras? A ver. Eh, del ambiente. Del aire. ¿Qué hay en el aire que tenga carbono? El dióxido de carbono. Muy bien. La única despierta puede ser aquí. ¿Qué pasa? No, porque mi mamá fue mi profesora de biología en primero y segundo año, y si no lo sé, me deshereda. Y yo creo que sí. Totalmente estoy de acuerdo con ella. Decirle que después charlamos a ver si te deshereda o no. Escúchame. Escúchenme. A ver, lo que dijo Mario. Las plantas hacen fotosíntesis, ¿no? Utilizan la luz, bien dijo, como fuente de energía para hacer la fotosíntesis. Por eso se llama foto. Foto viene de luz. La luz es la energía que utilizan las plantas y otros seres vivos, que son autótrofos, para producir su propio alimento, ¿sí? Y para producir ese alimento, la fuente de carbono que utilizan es el dióxido de carbono del aire. Cuando hacen la fotosíntesis, utilizan el dióxido de carbono, ¿sí? Utilizan agua, utilizan la energía de la luz del sol y producen sus propios productos orgánicos. Y liberan al ambiente oxígeno. Por eso son tan importantes las plantas para nosotros. Porque exceptuando algunos microorganismos y las algas, las plantas son las únicas autótrofas que producen oxígeno y mantienen el oxígeno de nuestro ambiente, ¿sí? Sin ellas no podríamos respirar, son los grandes pulmones, ¿sí? Por eso es que no hay que talar los bosques y todo eso. Son autótrofas las plantas, ¿sí? Autótrofo, ¿qué significa? Autotrófico, o sea, que produce su propio alimento, su propia comida. Nosotros, los animales, el resto de la mayoría de los seres vivos, somos heterótrofos. Hetero significa de otros, ¿no? Heterótrofo significa que nosotros nos alimentamos consumiendo otros seres vivos, ¿sí? O sea, nosotros nos alimentamos comiendo plantas, comiendo animales, ¿sí? Que son otros seres vivos. ¿Sí? Mal le pese a los veganos, las plantas también son seres vivos y sufren. Así que comemos otros seres vivos, por eso somos heterótrofos. Entonces ahí hay una gran división en los organismos, en los seres vivos. Los que producen su propio alimento a partir de utilizar como fuente de carbono el dióxido de carbono del aire, ¿sí? Y aquellos que necesitamos, como fuente de carbono, necesitamos consumir o utilizar compuestos orgánicos, ¿sí? Como son las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, eso es lo que consumimos los heterótrofos. Dentro de los microorganismos también hay esa división, ¿sí? Hay microorganismos que van a ser autótrofos, que van a utilizar como fuente de carbono el dióxido de carbono, y otros organismos que utilizan como fuente de carbono compuestos orgánicos, como son, por ejemplo, las proteínas, los hidratos de carbono, como la glucosa, la maltosa, ¿sí? Lo que muestra acá en la diapo, ¿sí? El almidón, ¿está bien? Y aparte, como fuente de energía, también hay diferentes, ¿sí? Hay algunos que utilizan como fuente de energía la luz, ¿sí? Como pasa con las plantas, por eso se llama fotosíntesis. Hay otros que utilizamos como fuente de energía, como nos pasa a nosotros, alguna reacción química. O sea, nosotros lo que hacemos es que esos nutrientes, tenemos menos de un minuto, así que nos volvemos a encontrar,
lo que nosotros hacemos es que esos nutrientes que nosotros nos alimentamos, esos compuestos orgánicos como los azúcares, como la glucosa, lo transformamos mediante una reacción química, ¿sí? Que se llama, dentro de la célula se llama respiración celular, o la digestión celular, y de ahí sacamos energía, ¿sí? O sea, logramos sacar energía, ustedes ya lo vieron en química biológica, que logramos sacar energía a partir de la glucosa, ¿sí? Eso es lo que hace la célula.